nada más importante que tú, Señor. Eres la roca, eres el fundamento, eres el que sostiene todo como un todo coherente, el todo en todos, por quien subsiste el mismo universo, todo subsiste, todo fue creado por medio de ti y para ti, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga tomar conciencia de tu inmensidad en esta noche y a la misma vez de nuestra pequeñez. Señor, cuánta honra, cuánta gracia el haber sido puestos en ti, Señor. Tú eres la esperanza, tú eres la esperanza de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tomémonos un momentito más para darle gracias al Señor. Gracias por habernos amado. Gracias por haberte entregado. Gracias por haber pagado el precio en la cruz para consumar el propósito eterno. Gracias por haberlo hecho y habernos comprado para Dios de toda lengua, tribu y nación. Gracias por habernos hecho un sacerdocio real, representantes tuyos aquí en la tierra. Gracias, Señor, por dar sentido a nuestra vida. Gracias por dar sentido a nuestros matrimonios, a las familias, a toda la vida que vivimos. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo que nos deja mirándote a ti, mirando lo eterno, considerando tu grandeza, tu grandeza. Cómo no reposar, no estar en paz si te miramos a ti, si te contemplamos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este momento eterno que nos estás permitiendo vivir en esta noche, en esta temporalidad, en este cronos humano, en nuestro tiempo, pero viviendo una realidad eterna, de reposo, de reposo, de reposo, de paz absoluta. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, ponemos nuestros pensamientos en ti en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. 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 ¿Por qué no le das un abrazo con respeto a la persona que tenés al lado y que pueda sentir el reposo del Señor a través de este abrazo de familia? Así que ninguno quede sin un saludo, sin un abrazo. Abrazá a tu hermano y que el reposo de Dios sea real en nosotros hoy. Muy bien, gracias. Los niños, me dicen aquí, los niños de 2 a 5 años pueden pasar a la salita, ¿verdad? ¿Saben por dónde es? Yo no, así que pueden tomar allá, con Karina por la puerta, muy bien. Pueden tomar asiento. Gracias. Gracias, muchachos, por dejarnos mirando el lugar correcto, amén. Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo no estar en reposo si estamos en Cristo, verdad? Siempre recuerden esto, Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. El reposo no es un día, no es un lugar, es una persona en la cual ya estamos. Podemos estar en reposo todo el tiempo, todos los días, ¿sí? Porque estamos en Cristo. Miren, recién mientras cantábamos el Señor me hacía acordar, y siempre arranco por la hoja 1, ¿verdad? Cómo estamos en un mundo, tenemos que tomar conciencia que estamos en un mundo que desde la hoja 1 de la Biblia hace miles de años trabaja en contra de todo lo que Dios presenta. En la hoja 1 vemos a Dios presentándonos eternidad y las tinieblas trabajan para que nosotros vivamos en temporalidad. En la hoja 1 Dios arranca presentando generaciones, las tinieblas trabajan para abortar la vida y para que no haya generaciones. Siempre es un antidiseño.
Dios nos presenta a un Cristo que sostiene todo el universo, que es la roca donde todo está apoyado, que es el fundamento sobre el cual se edifican todas las cosas, y el sistema mundo, las tinieblas te presentan la nada misma. Estamos en la era de la modernidad líquida. ¿Sabía eso? Líquido, todo se va entre los dedos, nada queda. Las historias que duran cada vez menos. El Snapchat, que te sacas una foto y cuando la viste se borró. Todo es ya, todo es rápido, nada queda, no hay historia. Pero Dios no cambia su plan, Dios no cambia su diseño, Él sigue siendo eterno. Y hay un diseño que es eterno que usted y yo tenemos que volver a tomar conciencia de cómo funciona, porque si no usted y yo caemos en la trampa del humanismo, de las filosofías humanas. Y lo que se está produciendo sobre todo hoy en esta generación es una deconstrucción de todo lo que Dios quiere construir. Entonces, humanizamos a los animales y deconstruimos al ser humano. Hoy un perro, un gato, un pescado es más importante que la vida de un ser humano. Hay personas defendiendo a los animales pero matando a sus hijos en su vientre. O sea, a ese nivel de ridiculez llegamos. Y hay un trabajo fuerte de deconstrucción y muchos de nuestros hijos, nuestras generaciones están con muchas dudas y muchas preguntas porque nosotros no nos estamos presentando fuertes en el diseño de Dios. Y quiero que hoy sigamos trabajando y construyendo lo que venimos construyendo desde ayer. Como le dije, de ayer comenzamos a hacer un trabajo que va a terminar mañana a la mañana, por lo menos la parte que a mí me toca, pero no es que esté terminado porque Dios está sobreedificando permanentemente. Pero ¿se acuerdan que ayer hablamos de la iglesia como columna y la familia natural como una analogía de la iglesia? Por lo tanto, la familia natural también está pensada por Dios como una columna donde yo me puedo sostener, una columna que cuida la vida. En este edificio hay columnas que si no estuviera en este edificio colapsa. Un puente está preparado para soportar y está apoyado sobre columnas. Todo en la vida tiene una estructura que está pensada para preservación de vida. Pero ¿qué pasa? Hay todo un trabajo de deconstrucción de las tinieblas para que hoy usted diga la palabra estructura y suena mala palabra, dice la palabra autoridad y suena mala palabra, dice la palabra obediencia y suena mala palabra. Porque se ha deconstruido y nosotros mismos tenemos problemas con la autoridad. Y como vimos anoche, Dios puso a su Hijo encarnado en un bebito humano en manos de una familia como la estructura que lo iba a acompañar, lo iba a guardar, lo iba a proteger, lo iba a desarrollar y lo iba a entrenar en obediencia. Y cuando él creció y estaba listo para vivir, para obedecer y para cumplir el propósito para el cual vino a la tierra. Yo quiero hablarle en esta noche por un rato, que seguro que no va a ser más de 1 hora y media, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto puedo hablar? Nunca me dijeron, así que yo me tomo el tiempo. Pero necesitamos entender el diseño perfecto de la estructura. Y así como el matrimonio es analogía de Cristo y la iglesia, como vemos en Efesios 5, lo vimos esta mañana, la analogía de la familia es la analogía de la familia de Dios. Vemos que en muchas ocasiones en la Biblia se usan diferentes realidades naturales para que nosotros entendamos las realidades espirituales. Y por eso habitamos un matrimonio, habitamos una familia, por eso tenemos papá y mamá, por eso vivimos la realidad que vivimos, porque Dios pensó que la realidad natural pudiera servirnos para entender la realidad espiritual. Y una de esas cosas es la estructura. Y para que usted no piense que estoy inventando, vamos a ir viendo después algunos textos, pero usted puede encontrar palabras, por ejemplo, como institución o instituir en la Biblia. La Biblia dice que nosotros fuimos instituidos como autoridad representativa. Recuerda la hoja 1 de la Biblia. Dios en su eternidad dice, vamos a hacer al ser humano como nuestra foto y que tenga dominio. Dios es el dueño, nosotros estamos puestos en autoridad representativa, no como dueños, sino como representantes. Es Dios en la autoridad, es Dios el dueño, Él nos instituye, nos pone, nos delega un lugar de autoridad. ¿Sí? Aquí tenemos al pastor David que trabaja en la función pública y él tiene una autoridad que se le ha delegado. Hay alguien que tiene más autoridad que él, que un día dijo, David va a ocupar este puesto, y él fue instituido como autoridad en el lugar que le toca trabajar. Esto es lo que Dios hizo al principio, ¿sí? Autoridad representativa de Dios. Pero sabemos que por la desobediencia y muerte espiritual,
fuimos desconectados de Dios y entonces que fuimos destituidos. Fíjense que son palabras de gobierno, de legalidad, de Estado. Dice Romanos 3:23 que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, o sea, separados. Ahora, cuando nosotros seguimos avanzando en la historia y vemos lo que Dios produjo, lo vimos un poco anoche, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo y lo que hizo fue, a través de la obra de la cruz, cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu vuelve a la vida, constituirnos como hijos. Nos devuelve a una posición que antes fue pensada para nosotros. Instituir, destituir, constituir son palabras de Estado. O sea, esto no es un juego para Dios. Por eso usted no tiene que caer en pensar que las ideologías de hoy son inocentes. No, son un fuerte trabajo de las tinieblas para romper, para como el río que va socavando la barranca por abajo y uno no lo ve y un día se cae un pedazo entero de barranca. O sea, si las tinieblas pueden ir haciendo, aunque sea un trabajo lento, despacito, como hormiga, pero pueden meterse en tu casa. Pueden socavar la mente de tus hijos y pueden hacer que se desmorone todo. Porque nosotros ignoramos el por qué estamos, para qué fuimos creados, para qué fuimos comprados, para qué fuimos rescatados por la obra de la cruz. Y nosotros jugamos los cristianos que van un día a la semana a la reunión para calmar la conciencia. Y de nuevo le digo lo de anoche, no se asuste, no estoy enojado, no vengo aquí a regañar, a retar a nadie, pero sí tenemos que hablar esto seriamente. El peso que tengo hoy es de seriedad de lo que estamos haciendo. Este no es un jueguito, no estamos jugando al congresito de familia y todos tenemos una linda cosa colgada en el pecho. No, esto es, usted hoy está en una reunión de Estado. Haga de cuenta que Dios nos citó a toda una reunión de mesa chica y muchachos, somos los embajadores de Dios en la tierra y hay que sentarse a tener una reunión para ver cómo van las cosas y qué es lo que en dónde tenemos que ajustar. Y eso empieza en una casa, pero esta es la familia de Dios y esta es la familia que está hoy reunida para hacer los ajustes necesarios para entonces poder funcionar como tenemos que funcionar. Porque recuerden, si nosotros, estando en Cristo, fuimos constituidos legalmente, fuimos adoptados como hijos y hoy somos hijos de Dios, necesitamos entender que el hombre destituido es un hombre muerto. Porque murió espiritualmente, se desconectó de Dios y esto de nuevo es la hoja 1, 2, 3 de la Biblia que necesito entenderla con profesionalidad porque si no, no entiendo nada del resto. Yo le puedo explicar perfectamente y mañana me voy a tomar un poco de tiempo para mostrarle por las Escrituras cómo desde Génesis 3 en adelante se explica la vida humana. El ser humano cuando se desconectó de Dios murió espiritualmente y hoy es un hombre destituido, es un hombre muerto. El ser humano está muerto y está destituido, está separado de Dios. El gran problema del ser humano no es que tiene problemas de violencia, de adicciones, de familia, de ideologías idiotas, perdónenme la expresión, que te idiotizan, que no tienen ni siquiera fundamentos científicos, sino el problema del ser humano, esos son los síntomas. El problema del ser humano es que el ser humano está muerto. Entonces fue destituido y en esa destitución fue constituido muerto, pecador, separado de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, volvemos a la vida y somos constituidos hijos. Para que no crea que estoy inventando, lea conmigo Romanos capítulo 5, verso 19. NBI dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, que es el primer Adán, ¿verdad? Muchos fueron, ¿cómo dice? Constituidos pecadores, hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Por el primer Adán, todos fueron constituidos pecadores, muertos, hechos. Ya está, no hay nada que hacer. Esto es legal, o sea, legalmente para Dios, si no estás en Cristo, estás muerto. Y si estás muerto, estás fuera de todo lo que Dios quiere hacer y está haciendo y va a hacer. Pero si estamos en Cristo, por medio de Cristo fuimos constituidos justos, hijos. Con la capacidad de pararnos delante de Dios, tenemos un sumo sacerdote que nos abrió el camino, podemos estar parados delante de Dios porque estamos en justicia. Dios ya no me ve como alguien muerto, injusto, sucio, pecador, separado de Él, me ve como alguien, Él me ve en Cristo y me ve como parte de su plan. Esto que parece que otra vez tenemos que repetirlo y otra vez decirlo, pero necesitamos volver a recordarlo una y otra vez. Por eso fíjense, cuando Dios nos mete a nuestros hijos en nuestra casa, nos mete en una familia, miren cómo funciona esto. Efesios 6, 1 al 4 dice, hijos obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es
justo. La función de los hijos es obedecer. ¿Cuántos hijos solteros todavía hay acá que viven con su papá? Levanto la mano, no se asusten. Entiendan, su función es obedecer. Y esto es lo justo para Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. ¿Querés que te vaya bien? Sencillo, honra a tu papá y a tu mamá. Respetalos. No, pero no sabés lo que son. Si te contara cómo son mi papá. Claramente cuando hay abuso, cuando hay maltrato, hay riesgo de vida. Ahí es otra historia. Vení a hablar con tus pastores, con tus líderes, obviamente. Pero estamos hablando de un ámbito lo más natural, normal posible, donde uno puede vivir. Los padres no son perfectos, se pueden equivocar, pero mi función es obedecerles y honrarles. Verso 4, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. ¿Cuántos padres hay acá que tienen a sus hijos en su casa todavía? Chicos, no se asusten, que para los padres también hay. Levante la mano, alto. Muchachos, amadas mamás, no hagan enojar a sus hijos, sino críenles según la disciplina e instrucción del Señor. Fíjense que no hay una anarquía aquí. No hay que cada uno haga lo que quiera. Hay una estructura, hay un cuidado, hay un funcionamiento, hay una manera de gestionar la familia que es la que Dios diseñó. Entonces, si nosotros tenemos confusión con la palabra estructura, con la palabra obediencia, con la palabra autoridad, vamos a tener problemas en cómo estamos gestionando la casa, y si gestionamos la casa sin entendimiento, vamos a estar dejando mal representado a Dios y su diseño de autoridad. Entonces, por causa de la mala gestión en mi casa, yo llego y formo parte de la familia de Dios, y entonces el primer problema que empiezo a tener es empezar a cuestionar a las autoridades espirituales, porque digo, no, si son como mi papá, yo esto tengo que estar por las dudas. Me siento amenazado, hay alerta, ¿no? Tengo cuidado, pero resulta que Dios diseñó la autoridad para que cuiden mi vida. Miren, cuando Saulo va camino a Damasco, y usted conoce la historia, él va con celo de Dios, dice. Él cuenta su testimonio y dice, yo iba camino a Damasco con celo de Dios. O sea, él creía que estaba haciendo para Dios lo que estaba haciendo. Hasta que ve a Cristo. Yo puedo ser religioso y hacer todo lo que quiero en nombre de Dios. Hay mucha gente haciendo cosas en nombre de Dios. La pregunta es, ¿viste a Cristo o no viste a Cristo? Porque en Saulo todo cambia cuando él ve a Cristo. Y cuando él ve a Cristo, ahí la historia cambia. Y lo primero que él dice, porque reconoce la autoridad sobre todo el universo, que es Cristo, y él le dice, Señor. Lo reconoce como Señor. Y en ese momento que él ve a Cristo, donde nace de nuevo, donde su vida vuelve a tener el sentido para el cual fue creado, automáticamente lo que escucha y recibe es, entra a la ciudad y se te va a decir lo que tenés que hacer. O sea, no existe tal cosa como venir a Cristo y yo soy la manito de los locos Adams, que anda sola por ahí haciendo lo que... Solo en esa película la manito tiene vida, la mano cortada del cuerpo se muere, en cualquier ser humano. No existe tal cosa como me uní a Cristo y ahora soy parte del cuerpo de Cristo, yo soy la iglesia y voy a hacer lo que quiero. No, hermano, somos una célula más dentro del cuerpo y todo el cuerpo está funcionando bajo diferentes sistemas, todos coordinados para sostener la vida. Tenemos el sistema óseo, tenemos el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, el sistema nervioso central, diferentes sistemas en el cuerpo, ninguno pensando, yo soy el hígado, soy el más importante, y el resto que reviente. No. Está todo interrelacionado con un solo fin, sostener la vida. Por eso vaya viendo qué terrible que es que nosotros no entendamos la estructura, no entendamos la autoridad, no entendamos la obediencia desde la perspectiva de Dios, porque entonces empezamos a flexibilizar cosas que Dios nunca pensó que fueran flexibles. A no ser lo que por diseño es flexible para que no se rompa. Como ahora vamos a entender un poquito en unos momentos. Entonces, lo que necesitamos entender en este tiempo es que la familia es un contexto institucional donde se modela la autoridad y se aprende obediencia. Lo acabamos de leer en Efesios 6. Es la familia donde surge esta dinámica, donde hay papá y mamá que son autoridad representativa de Dios, donde tienen la responsabilidad de no traumatizar a sus hijos, de criarlos en disciplina y amonestación del Señor,
y donde los hijos se sujetan a esta autoridad y van creciendo, aprendiendo obediencia. Obviamente eso incluye vestirlos, darles de comer, llevarlos a una buena escuela, darles odontología, cuidarlos integralmente. Pero sobre todas las cosas, lo que más la palabra resalta es la obediencia. Porque necesitamos entrenarlos para obedecer, porque cuando nos conectamos a la vida de Dios y queremos ser parte de lo que Dios quiere hacer, la vida con Dios funciona en obediencia. Dice Pedro, me encanta este texto de 1 Pedro capítulo 2, porque Pedro está en un momento, y escuche esto, Pedro está en un momento donde Roma es totalmente déspota y está matando a todo el que se le cruza en el camino y se opone a lo que quiere hacer. Roma metía a la gente en los coliseos, Roma mataba a los que salían a la calle sin permiso, la gente salía a la calle y no sabía si volvía a su casa. A los que le daba la gana porque le pareció que estaban fuera de lugar, los ataban a un poste a la noche, les rociaban con aceite y los prendían fuego vivos para alumbrar las veredas en la noche, las calles. Eso era Roma en el momento que Pedro está escribiendo esto. Busque la película Pablo, apóstol de Jesucristo, creo que todavía está en Netflix, y va a ver un poco cómo era Roma en ese momento. Y en ese contexto, Pedro dice esto: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Pará, Pedro, ¿en serio me lo está diciendo? ¿Me tengo que someter a Roma? Claro, porque a nosotros nos suena lindo que vengamos acá, está todo lindo, está calentito, es un lindo lugar. Pero en este contexto que ellos están viviendo, es que se está demandando esto, porque el diseño de Dios no tiene nada que ver con los contextos. Es eterno. Y Pedro dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, dos puntitos, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. 16. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? Como siervos de Dios, como representantes de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. O sea, Dios no cambia su diseño porque yo estoy viviendo en Argentina o en Venezuela o en Cuba o en China, que tienen gobiernos déspotas, que no respetan las leyes, que se abusan de la gente. Dios no va a cambiar su diseño, el diseño sigue siendo el mismo. Ahora entonces, ¿cómo hago esto? Porque humanamente para mí es imposible. Pedro lo aclara, dice, por causa del Señor. ¿Cómo puedo hacerlo? Por causa del Señor. En mi interior fluye el gen Cristo. Él es el primer gen, el primogénito, que está en nosotros. Y Él es el que puede producir en mí que esté a la altura del diseño, cumpliendo el diseño de Dios. Estamos hablando en este congreso de la plenitud del diseño de Dios. Pero lo interesante es que Dios nunca nos prometió que iba a estar todo bárbaro, que íbamos a estar todo en la playa en Cancún, que no vamos a tener ningún problema y que todos íbamos a tener las billeteras llenas. No, Dios en cualquier situación humana, su diseño sigue siendo el mismo. Todos tenemos al mismo Espíritu Santo, todos tenemos la misma posición en Cristo. Nosotros aquí que estamos bien, somos tan amados como nuestros hermanos en China, en Turquía, en Irán y en Pakistán, que los matan por ser cristianos. Tienen la misma bendición que nosotros, al mismo Cristo que nosotros, al mismo Espíritu Santo que nosotros. Y es más, a muchos de ellos se le está presentando el mismo Señor porque nosotros no vamos a predicarle. Investigue, en este momento donde más conversiones en el mundo hay es el mundo musulmán, donde se le presenta el mismo Señor a la noche, en sueños, y todos se convierten. Sin que la iglesia le predique cuando nosotros fuimos enviados a predicar. Pero el tema para otro día, el pastor David la semana que viene le va a hablar de esto. Estoy dejando mucho trabajo aquí. ¿Cómo Dios espera que hagamos esto? Por eso es tan importante y qué bueno lo que cantábamos al principio, porque nos deja mirando el lugar correcto. Es Cristo en nosotros el que nos pone a la altura de esto. Cristo es la autoridad sobre todo el universo. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. O sea, vamos en su nombre, en el nombre del que tiene toda potestad. Pero no es alguien que está lejos mío y que no sé qué onda ni cómo me conecto, es alguien que está en mí.
Entonces, si su vida está formándose en mí, Él formándose en nosotros, lo que se va a ir expresando es ese reconocimiento de la autoridad y esa capacidad de funcionar en autoridad y bajo autoridad. Porque autoridad y obediencia van de la mano todo el tiempo. Pero autoridad y obediencia como un principio espiritual. Por favor, síganme en la construcción porque sé que a alguno de esto como que le hace ruido porque estamos tan enredados con las ideologías humanas que nos hemos movido, nos corrimos del diseño de Dios. Pero el diseño de Dios nunca cambió. Y la familia es el lugar donde esto se tiene que modelar. En la medida que Cristo es formado en nuestro interior, en nosotros, lo que va a crecer es la expresión visible de su autoridad en mí. Y recuerden, la autoridad es la que pone todo en orden. Hoja 1 de la Biblia, la tierra estaba desordenada y vacía, vino Dios, que es la autoridad de todo el universo, dijo, sea la luz, separó la luz de las tinieblas, todo se empezó a ordenar y todo empezó a expandirse. Sea la luz ya ocurrió dentro de nosotros. Ya Cristo, que es la luz, está dentro de nosotros. Él es la verdadera autoridad dentro de nosotros. Entonces, el desorden que hay en nuestra vida es el reflejo de poco aumento de Cristo. Si Cristo aumenta en nosotros, hermano, todo se ordena. Porque por causa del propósito todo se ordena. Podés tener una deuda del tamaño de este edificio y te puedo asegurar que en un mes, en 2, en 1 año, en 3 años, en 5 años esa deuda va a desaparecer. Porque Dios va a ordenar todo, no mágicamente. Quizás tengas que trabajar, esforzarte. El otro día viajé con un amigo y me decía, cuando falleció un hijo muy chiquito y tuvo muchos problemas de salud y la obra social no le cubría en el momento, y estuvo 6 años endeudado para pagar la deuda de su hijo muerto. Y el último día, el sanatorio le hizo un pagaré, varios así, que él se comprometió a pagar. Al 6.º año él va y paga el último pagaré, el último documento, y el cirujano le devuelve el documento y le dice, la verdad que no puedo creer que hayas hecho esto, que 6 años después estás aquí honrando tu palabra y estás pagando tu deuda. Esa es la expresión de alguien que en su interior opera la autoridad de Dios, que produce orden, así sea 6 años después. Porque nosotros ya no nos representamos a nosotros mismos. Miren, quisiera tomar un ejemplo de lo natural para que usted entienda lo fuerte y lo tremendo que es esto en la tecnología de Dios, en la ingeniería de Dios, en la sabiduría de Dios. Y una de las cosas que podemos tomar como ejemplo de esto, hablando de la estructura, es la estructura ósea del ser humano. La estructura de los huesos. Y miren lo tremendo que es esto. Lo que usted tiene que saber, no sé si hay algún médico acá que pueda después corregir si me equivoco en alguna cosa, pero lo chequeé, esto está chequeado. Los huesos que nosotros pensamos que es algo muerto, duro, rígido, es una estructura viva. Tiene vida. Entonces va creciendo y se va moldeando. Miren, son los mismos huesos que nos acompañan en el crecimiento desde los 50 centímetros más o menos que puede tener un bebé recién nacido hasta el 1,50 m o 2 metros que puede tener una persona promedio. Son los mismos huesos. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? La estructura que Dios puso en nosotros sostiene y acompaña la vida. La mente con ideologías humanas cree que la estructura es mala y te frena cuando Dios diseñó la estructura para que crezca y acompañe la vida. La estructura no es mala, la autoridad no es mala, la obediencia no es mala, la anarquía es mala, la falta de estructura es mala. Pero como tenemos todo dado vuelta al revés y hay todo un trabajo de deconstrucción, nosotros tenemos que volver al diseño de la mente apostólica que nos trabaja siempre desde la construcción. Dios está siempre en proceso de perfeccionamiento, Dios está siempre en proceso de construcción. Los apóstoles decían, Cristo es el fundamento y nosotros sobreedificamos sobre ese fundamento. Cada generación es como que estuviera poniendo una línea de la edificación del edificio, que es la casa de Dios, que es la iglesia. Todo el tiempo está todo interrelacionado. Sígame un momento, si miramos la cara interna de los huesos del cráneo, por ejemplo, esto es algo muy loco. Yo le pregunto, el hueso de la cabeza, tóquese así, el hueso de la cabeza, ¿es duro o blando? Y el cerebro que está ahí adentro, ¿es duro o blando? Explíqueme cómo puede ser que el hueso duro toma la forma del cerebro que es el blando y no al revés.
¿Entendió lo que le dije? Yo cuando lo leí esto hace un tiempo me volvió loco. Decía, ¿cómo puede ser? ¡Qué genio este Dios! Porque el hueso que es duro fue acompañando el crecimiento del cerebro y tomó la forma. Si usted mira dentro del cerebro, adentro del cráneo, va a encontrar el dibujo de las circunvoluciones cerebrales. El cerebro, usted conoce el dibujito, ¿no? Es como tiene todas formas y el hueso que es duro tomó la forma. A medida que crece el cerebro, el cráneo se va expandiendo para permitirle crecer. Los huesos toman la forma del cerebro y no al revés. ¿Qué tecnología hermosa? O sea, ¿de dónde podemos agarrarnos para decir que una estructura es mala cuando Dios diseñó una estructura, por ejemplo, nuestros huesos, para que estén acompañando la vida y estén tomando la forma de la vida? En circunstancias de enfermedad, las estructuras óseas ceden espacio antes de restringir los tejidos para que los tejidos no se dañen. Los músculos carecen de función si no tienen el apoyo de la estructura. Sin sus inserciones un músculo no se mueve. Hay toda una tecnología para que la mano se mueva, la muñeca se mueva, huesos, músculos, tendones, articulaciones, todo sujeto a la cabeza que da la orden cómo funcionar. Por eso salgamos de esa idea simplista, bueno, sí somos el cuerpo de Cristo, sí, Cristo es la cabeza, no tenemos ni idea de qué significa. No, esto es mucho más profundo de que solamente un cuentito lindo de ser cristiano. Como lo vemos claramente, la función de la estructura es acompañar y proteger la vida. Miren, por ejemplo, lo que sucede en el embarazo. Porque la idea que tenemos es que el bebito es una cosa así tipo flan, una gelatina, pero no, mire todo lo que va pasando. La formación del tejido óseo en el embarazo nos revela mucho sobre el diseño de Dios. Miren cuáles son las principales funciones del tejido óseo en el embarazo. Formar la estructura sólida para sostener el cuerpo. El bebito se va a ir formando y al mismo tiempo que se va formando hay una estructura ósea que Dios diseñó que se vaya formando para sostener el cuerpo. Sin estructura no hay cuerpo. Otra función de la estructura ósea es la protección de los órganos frágiles. Los órganos que más frágiles en usted están protegidos por huesos. La mayoría en el torso. ¿Ve? Sostener el cuerpo, proteger los órganos frágiles. La misma estructura ósea tiene la capacidad de producir nuevas células. Hay una producción. O sea, la estructura, lejos de ser algo malo, está para producir. El tejido óseo es la estructura del cuerpo totalmente necesaria para que el organismo funcione bien y garantiza que los órganos sigan con protección cumpliendo su propósito. La ausencia de la estructura ósea es incompatible con la vida. Esto lo dice la medicina, que lo único que ha hecho fue observar y descubrir lo que Dios diseñó. Pero escuche esto lo dice la medicina que no es cristiana, es una ciencia humana. Nació después de Génesis 3, cuando el hombre ya es un hombre muerto y destituido. La medicina dice, la ausencia de estructura ósea es incompatible con la vida. ¿Y en qué trabajamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Con vida. ¿Ves cómo lo natural muchas veces explica lo espiritual? Si la vida es incompatible sin estructura, ¿cómo creemos nosotros que mágicamente la vida funciona? Estar sin estructura genera aborto espontáneo de la vida. Nadie en la tierra fue diseñado para estar sin una estructura que la proteja. Es como creer que usted puede subirse a un puente y sin barandas no va a haber peligro. Si no hay barandas que protejan el puente, usted se cae y se muere. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está muy aburrido? ¿Muy técnico? Bueno, sí, dice mi esposa. Mi esposa, vos tenés que decir que no, mi amor. No. La familia es una estructura diseñada e instituida por Dios como una decisión de Estado. Esto ya lo hemos visto, pero usted necesita entender, y lo que quiero hacer fuerte énfasis en esto, necesitamos volver a entender la familia como una estructura diseñada por Dios. La familia es el lugar de protección, la familia es el búnker donde me tengo que ir a esconder, la familia es el lugar donde yo me escapo de todo el estrés del mundo, no el lugar donde yo quiero salir huyendo.
Usted sabe, quizás fue su propia experiencia, pero ha escuchado mucha gente que se casa para escapar de la familia. ¡Qué terrible! Cuando la familia debería ser el lugar de entrenamiento para que cuando sea el tiempo se forman su propia familia entrenados y listos para funcionar, no para escapar, porque la familia nunca fue pensada para escapar. Es como que todos los órganos de mi cuerpo quisieran salirse de la estructura de mis huesos para escapar. Cuando la estructura que tengo está diseñada para sostener, cuidar y hacer que crezca la vida hasta su máximo potencial. Y miren qué loco, el mismo bebito que tiene 50 centímetros, que ya tiene sus huesos, sus músculos, todo, es el mismo bebito que un día se va a desarrollar de tal manera que va a correr una maratón de 42 kilómetros. Nadie le va a inyectar nada, nadie va a venir a ponerle otro hueso, otro músculo, lo único que va a hacer es desarrollar lo que ya tiene. Mire el potencial. ¿Cuál es la diferencia entre todos nosotros que estamos sentados acá y alguien que corre una maratón de 42 kilómetros? La única diferencia es que entrenó. Todos tenemos el mismo cuerpo con las mismas capacidades. No se sienta culpable, pero vaya y entrene un poco, le va a hacer bien. La familia es una estructura diseñada por Dios, es una institución con autoridad delegada y representativa. Miren, si esto todavía nos cuesta recordarlo, Apocalipsis 5, 9 y 10 dice que Juan ve en el cielo, ve en la eternidad de Dios que estaban entonando un cántico nuevo: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Y con tu sangre, escuche, con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino de sacerdotes. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Qué hizo Cristo con nosotros en la cruz? Nos compró. Si Él nos compró, ¿quién es el dueño? ¿Y para qué nos compró? Para hacernos sacerdotes al servicio de Dios. Por eso no podemos vivir como se nos dé la gana. Tenemos que vivir como Él diseñó que vivamos y tenemos que disfrutar la plenitud del diseño. Porque es la plenitud del diseño, vivir como Él pensó, es lo que nos hace representantes de Dios. Y la gente, primero nuestros hijos en nuestra casa y toda la gente que nos rodea, debiera ver con facilidad cómo es esto de vivir con Dios. ¿Cómo es esto de que la familia entrena a los hijos y las generaciones? ¿Cómo es esto de que la familia es una estructura que protege y no es un lugar de donde me tengo que escapar? Lo tendrían que ver en nosotros, sin decir nada. Una familia que entiende esto, entiende que es una estructura que acompaña la vida. Y todos los que tenemos hijos sabemos que no es lo mismo tener un bebito que tener un hijo de 3 años y un nuevo bebito. Son diferentes etapas. Tener hijos adolescentes, tener hijos que ya están en la universidad, tener hijos que ya se fueron, se casaron, son todas etapas diferentes. Y la familia va acompañando esas etapas, va creciendo, se va adaptando, van negociando nuevos acuerdos, pero nunca se pierde el cuidado, nunca se pierde la conciencia de acompañamiento de la vida. La institucionalidad que Dios diseñó cuida, nutre y preserva la vida. Necesitamos crecer en esta conciencia. Miren, recuerden, nosotros somos administradores. Dios nos compró, Él es el dueño. Nosotros somos administradores. La hoja 1 de la Biblia, fuimos creados para ser imagen de Dios, para tener dominio representativo, para multiplicar lo eterno en las generaciones. Siempre se trató de ser administradores, no dueños. Cuando somos administradores es cuando somos maduros. Siempre, todos somos herederos. Un niño es heredero, pero no administra nada. Pero el que madura se transforma en administrador. ¿Y qué hace un administrador? Rinde cuentas, porque siempre hay autoridad. Ahora, usted se está dando cuenta de esto, todo el diseño de la hoja 1 es anterior al que el ser humano desobedezca y tenga todas estas ideas que tiene hoy. La autoridad es un diseño eterno, es anterior a la caída del ser humano. La conciencia o la definición de que la autoridad es mala es después de la caída. ¿Está correcto o está equivocado? Después de la desobediencia, todo es discutible. Pero antes de la desobediencia, en el diseño de Dios, es el diseño. No es discutible.
Lo que produce orden en los matrimonios, las familias y en la iglesia es encontrarnos con la autoridad de Dios. Estamos en un tiempo donde necesitamos tener la revelación de la autoridad de Dios. Así como cantábamos recién, todo se trata de Él. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Todo está siendo sostenido por Él. Todo lo sometió bajo sus pies. Él está sentado en su trono. Nosotros pertenecemos a un reino que tiene un rey. Y es un reino inconmovible, no se mueve, no hay nada que lo pueda parar, no hay nada que lo pueda frenar, no hay nadie que lo pueda enfrentar. Claro, si nosotros lo ignoramos, vamos a vivir como si no hubiera. El fundamento de la estructura, del funcionamiento que Dios diseñó, siempre tiene que ver con la voluntad de Dios y no las voluntades humanas. Porque ahí es donde más luchamos. Si yo me sujeto a mis papás, entonces me estoy sujetando a mis papás. No, acabamos de leer, es como conviene en el Señor. Hijos, obedezcan al Señor porque eso es justo para Dios. Padres, no traumaticen a sus hijos porque somos representantes de Dios. Pedro decía, sujétense a toda autoridad humana por causa del Señor. O sea, siempre comienza la voluntad de Dios y nunca es por voluntad humana. Si yo me voy a sujetar a los pastores, los apóstoles de esta casa, es porque entiendo que es por causa del Señor que lo tengo que hacer. Y porque ellos son la autoridad representativa que Dios puso como responsables de este lugar para que en todos crezca la vida de Dios, así como nosotros somos los padres, para que nuestros hijos crezca la vida de Dios. Nunca se trata de nosotros, siempre se trata de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante encontrarnos con la autoridad de Dios, porque miren, volvamos a Saulo. Saulo es un tipo, él es el fariseo de fariseos. Él no es cualquiera. Usted lea cuando él habla de su historia. Él dice, yo vengo de una familia importante, me formé a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el crack de los cracks de los fariseos. Él no era cualquier tipo. Imagínense en una época donde si salías de tu casa te mataban o terminabas en un foso de los leones, en el Coliseo. Y Saulo tiene autorización de Roma para moverse libremente por la ciudad y tiene autorización de los líderes religiosos para moverse y perseguir a los cristianos. Saulo era un tipo poderoso. Y Saulo sabe cómo es esto de funcionar bajo autoridad, pero cuando él se encuentra con Cristo, él reconoce que está frente a la autoridad de todo el universo y le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y él está dispuesto, porque entiende la autoridad, a ir a sujetarse a un viejito como Ananías, que yo le animo a que usted investigue en la Biblia. ¿Quién fue Ananías? No lo va a encontrar, no tiene ni idea. Nunca más supimos quién era Ananías. Quizá era el único que tuvo la valentía de escuchar al Señor y decir, sí, yo voy, Señor. Porque si le decía a Pedro, capaz que Pedro iba, ¿qué voy a ir a recibir a Saulo si este me va a matar? Saulo andaba persiguiendo a los cristianos y no sé si Dios mandaba a algún otro si iban, pero Ananías dijo, sí, Señor, voy. Y lea el texto, es tremendo. Ananías lo recibe a Saulo y lo abraza y le dice, hermano Saulo. Qué cosa hermosa, o sea, esto es lo loco del Evangelio. Porque Ananías está sujeto a la autoridad de Dios y obedece a Dios cuando le dice, anda a recibirlo a este porque es mi instrumento. Y Saulo, que aún todavía no entiende nada porque acaba de ver a Cristo, el Señor le dice, entra a la ciudad y se te va a decir lo que tenés que hacer. Y él entra a la ciudad y se sujeta a un viejito que es un desconocido. Y después Dios empieza a trabajar en este hombre. ¿Y saben lo que sucede un día? Porque yo quiero que usted entienda esto. Esto no es un juego, muchachos. Un día Pablo ya está empezando a predicar por las iglesias. Y Pablo llega a un lugar, le dan el micrófono y en los bancos están sentados los papás de Esteban, a quien él había matado. ¿Cómo hacen los papás de Esteban para escuchar a Pablo predicando si Pablo acababa de matar a sus hijos hacía unos años atrás? A su hijo, Esteban. ¿Se da cuenta qué quiero decirle con esto? Las circunstancias que nosotros vivimos en lo natural nunca anulan el diseño de Dios. La autoridad de Dios siempre está presente, la estructura de Dios siempre está presente, el diseño de Dios siempre es una estructura, una institucionalidad, autoridad y obediencia para el cuidado de la vida. Y por causa que hubo alguien que pudo ver la autoridad de Dios y se pudo sujetar a Ananías, hubo un Ananías que sabía funcionar en la estructura y ser para Pablo el que lo recibía en el cuerpo de Cristo para acompañarlo en el crecimiento de la vida.
Nosotros no sabemos nada de Ananías, pero Ananías fue una persona clave en el diseño de Dios para recibir a Pablo como parte del cuerpo de Cristo. El primer día. ¿Se acuerdan lo que Cristo le dice a Pablo? ¿Por qué me persigues? Me persigues. Y Pablo le dice, no, pero yo estoy siguiendo personas que te están haciendo daño. Y Jesús le dice, no. Si tocas a una de mis personas de mi cuerpo, me estás tocando a mí, porque cabeza y cuerpo son la misma persona. Y Saulo entiende, y Saulo se transforma en un día de un asesino en un edificador y cuidador de vida. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Y usted me preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Tiene todo que ver porque es en la familia donde esto se modela. Tanto el faraón en Egipto frente a José como Nabucodonosor frente a Daniel reconocen que Dios está sobre todo por estar ante alguien que se había encontrado con la autoridad de Dios. ¿Saben lo que sucede? Anoche lo contaba. Dios le dice a Pablo, tranquilo que vas a llegar a los reyes, vas a llegar a Roma. Y Dios arma todo, ¿se acuerdan? Lo leímos anoche. Sos inmortal cuando Dios te dio una palabra y hay un propósito de por medio. Y Pablo llega a Roma. Y usted piense esto, Pablo está preso. Pablo ya hace un buen tiempo está preso, tiene todas las ropas rotas, sucias. Pablo está todo doblado porque lo habían apaleado tantas veces, 40 azotes menos uno, porque le daban uno más y lo mataban. Y los azotes con vara eran una vara como de un palo de escoba, un poquito más grueso, que rompían las vértebras. Así que se cree que Pablo estaba encorvado. Pablo tenía unos mediana vida y parecía de 80, calvo, ropas zaparrastrosas, cadena en las manos y los pies. Y lo manda a llamar. No, ni siquiera Pablo tiene que decir, quiero hablar con el rey. El rey Agripa lo manda a llamar a Pablo porque quiere escuchar a este romano que lo tenemos acá preso. ¿Qué onda? ¿Por qué está preso? Y miren cómo funciona la autoridad de Dios. Usted puede leer esto en el libro de los Hechos. Pablo llega ante el rey Agripa y le empieza a decir, querido rey, y le habla de Cristo, de con quién él se encontró, de quién gobierna su interior. Y este Pablo, que humanamente uno lo ve y no es nadie, hace temblar al imperio romano. Y el rey Agripa le dice, por poco me persuades. Pablo ni se mueve, Pablo es un roble porque él sabe que está en Cristo, nada lo mueve, él está completo en Cristo. Humanamente parece nada, en su interior una topadora, una caterpillar. Y el tipo que está sentado ahí en un trono con la mejor ropa del mundo de ese momento tiembla. Ese es el Evangelio, esa es la realidad que vivimos en Cristo, esa es la realidad de una persona que entiende la autoridad de Dios y que está sujeta a la autoridad de Dios. En la época de los primeros discípulos se sabía que no se podía tocar a un romano porque significaba tocar a César. Por eso Pablo puede llegar a Roma, porque Pablo como ciudadano romano fue protegido hasta que llegara a tener un juicio justo. Eso es autoridad representativa. Imagínense, si querías tocar a un romano, tenías problemas porque tocabas al César, ¿cuánto más nosotros que representamos a Dios en el reino? ¿Usted cree que así como así cualquiera lo puede tocar? ¿Las tinieblas lo pueden tocar? No, hermano. O sea, creo que hemos perdido la conciencia de dónde estamos parados, de a qué reino pertenecemos, de en qué estructura estamos, quién es nuestra autoridad. Por eso ruego al Señor que nos permita ver su autoridad, que como familia podamos tener una revelación de su autoridad y entender qué estamos haciendo, a quién estamos representando. Fíjense que cuando estamos viendo las Escrituras, nunca está en discusión si obedecer o no. Simplemente cuando vemos la autoridad, aparece automáticamente la obediencia. Solo empiezo a discutir y relativizar si sí me sujeto, no me sujeto, obedezco, no obedezco, cuando no vi la autoridad y no entiendo el diseño de Dios. Desde la perspectiva de Dios, si no hay obediencia, hay rebelión, no hay término medio. ¿Está el principio de autoridad y obediencia o está el principio de rebelión de Satanás? En alguno de los dos esperamos. Ahora, si nosotros somos una familia que está en Cristo, Cristo está operando en nuestro interior, naturalmente lo que tiene que fluir de nosotros es el principio de autoridad y obediencia. Yo puedo ver en sus caras cómo todo esto está haciendo un cortocircuito en nuestro interior, porque va en contra de lo que todo el mundo nos está diciendo, las redes, la televisión, la música, el sistema, las ideologías.
Pero muchachos, que necesitamos volver a asumir, todo el mundo está equivocado, no Dios. El diseño no tiene nada malo. La autoridad fue delegada para preservar su vida eterna en el hombre. Esta vida en el huerto estaba en el árbol de la vida y el medio para disfrutarla era la obediencia. Dios le dijo, lo único que tienen que hacer es comer el árbol de la vida. Ellos no comieron el árbol de la vida, comieron el otro árbol. Y así está el mundo. Mañana voy a hablar un poquito de esto a la mañana. Le prometo que ya estoy terminando. Si quieres subir el del teclado, en serio, así sabemos que ya faltan solo 25 minutos. Nah. Miren, recordemos de nuevo, todo ya fue sometido a los pies de Cristo. Si todo está sometido a sus pies y Él es la autoridad sobre todo el universo, la pregunta que usted y yo como familia nos tenemos que hacer en este tiempo es ¿por qué no se ve? Porque no hay discusión que todo está sometido a sus pies. Entonces la respuesta sería porque nosotros no lo vemos. Porque si usted lo ve, usted va a ser la expresión de eso. Si todo está sometido a sus pies y nosotros estamos sometidos a Él, lo natural, orgánico, lo coherente sería que se note. Es Cristo en nosotros quien nos capacita a esto. Por eso salgamos de esta sensación de, ¿cómo hago? Esta vara está muy alta. Porque es Cristo en nosotros lo que Dios puso para estar a la altura de su diseño. Lo bueno de esto que suena como un poco duro y tétrico esta noche, es que esta no es una utopía, una realidad inalcanzable. Esta es una realidad que ya está en nosotros, solo la tenemos que ver. A mí me produce mucho gozo estar viviendo en esta generación y haber, como dice Pablo en Gálatas 1, cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, gracias al Señor que nos reveló a su Hijo. Hay tantos hermanos nuestros, hermanos en muchas naciones, en muchos lugares, en muchas ciudades que no ven a Cristo claramente todavía, pero ver a Cristo, entender la obra de la cruz, es tan glorioso, porque todo lo que Dios demanda es posible hacerlo, es posible vivirlo, porque Dios puso a Cristo en nosotros, que produce lo que Él demanda. Por eso una y otra vez tenemos que trabajar. Estamos para preservación de vida. La familia de la fe, la iglesia, tiene una estructura que está diseñada para preservación de vida. Cuando tenés pastores, cuando tenés apóstoles, tenés liderazgo, gente que quiere cuidar tu vida, te ofrecen una mesa, una casa, una célula, un discipulado, están buscando que Cristo crezca en tu interior. Y cuando Cristo crece en tu interior, todo lo que Dios diseñó lo vas a vivir naturalmente, orgánicamente. No es el tema de estos días, pero le animo a que usted lea Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 sucede algo impresionante. Ahí todavía no hay cartas apostólicas, todavía no hay doctrinas escritas. ¿Y saben lo que sucede? Hay 120 locos que obedecieron, escucharon a Jesús y dijeron, vamos a quedarnos esperando el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, estos están llenos de Dios, llenos de la vida de Dios, y Pedro predica y aparecen de golpe en una sola predicación 3.000 personas. 3.000 personas son 25 personas para cada uno de los 120. Dios proveyó 120 células de 25 personas que iban a ser discipuladas. ¿Y saben lo que empezó a suceder? Sin que nadie pida nada, ni diga nada, ni esté escrito en ninguna carta, orgánicamente, naturalmente, empezaron a vender sus cosas y traían a los pies de los apóstoles para satisfacer las necesidades de estos nuevos creyentes, que no se querían ir a ningún lado, que lo único que veían era una vida real, que querían vivir y nadie tenía necesidad de nada. ¿Quién les enseñó eso? La misma vida. No eran los apóstoles pidiendo, vendan todo y traigan muchachos la plata. No, ellos vendían sus cosas y la traían a los pies de los apóstoles, que repartían a todos y ninguno tenía necesidad de nada. No había doctrinas, no había cartas apostólicas, era una evidencia natural, orgánica de la vida de Cristo fluyendo en su interior. Usted y yo tenemos esa realidad en nosotros. Gracias a Dios que podemos hacer esto y recordar todo esto juntos porque nos edifica. Pero usted se va a su casa y no necesita que llevarse mi
mi voz en una grabación. Usted tiene el Espíritu Santo, tiene la vida de Cristo adentro, produciendo el diseño de Dios. Cristo en nosotros rechaza de plano todas las ideologías idiotas que hay por el mundo y se sujeta al diseño de Dios. Y entienda de nuevo, idiota como idiotizar, como no pensar, como por no tener sentido común. Cristo en nosotros es el mayor sentido común que existe en el universo. Cristo en nosotros es la autoridad de Dios. Cristo en nosotros es el ajuste orgánicamente, naturalmente, sin que nadie te diga, portate así, vestite así, no te vistas así, no te pongas, no te tatúes, no te hagas. Nadie te tiene que decir nada. Cristo en nosotros está produciendo lo que al Padre le agrada. Terminemos juntos leyendo esto que leíamos esta mañana. Hebreos 13, verso 20 dice, y el Dios de la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. O sea, hay un pacto eterno que Dios está llevando adelante, hay un plan eterno que Dios está llevando adelante. Y por este pacto Dios levantó a Cristo de los muertos. Y dice el verso 21, que Él los capacite en todo. ¿Quién nos capacita? Dios mismo nos capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros. Cristo está en nosotros y por medio de Jesucristo Dios está cumpliendo en nosotros lo que a Él le agrada. Ni siquiera lo tengo que hacer. Lo hace el Señor en mí. Por eso es urgente que nos sujetemos a su autoridad, es urgente que rindamos nuestra vida, es urgente que vivamos en obediencia, porque ¿saben qué? Es la manera en que vamos a hacer todo lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo termina? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios se glorifica cuando Cristo en nosotros produce lo que a Él le agrada. Usted garantícele a Dios que está rendido y que Cristo está creciendo en su vida y todo lo que haga va a agradar a Dios, porque lo que agrada a Dios es Cristo produciéndolo. Va a ofrendar, que sea la naturaleza de Cristo. Va a viajar a algún lado a servir al Señor, que sea la naturaleza de Cristo. Va a formar a sus hijos, que sea la naturaleza de Cristo produciéndolo. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, tenemos que hacerlo como para el Señor, porque somos sus representantes. No nos representamos a nosotros mismos. ¿Amén? ¿Por qué no se pone de pie ahí donde está? Y tómese un momento, cierre sus ojos y dele gracias al Señor, porque Cristo en nosotros nos hace aptos. Cristo en nosotros nos hace aptos. Sí es posible, sí es posible, sí es posible vivir el diseño, sí es posible vivir como Dios manda, sí es posible tener un matrimonio como Dios diseñó, sí es posible tener una familia como Dios diseñó, sí es posible que nuestros hijos crezcan sanos y bien formados y obedientes en nuestra casa, sí es posible, no es una utopía, no es una irrealidad, es una realidad absoluta por Cristo en nosotros. Cierre sus ojos un momento y dele gracias al Señor por haber puesto a Cristo en su vida. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias porque haber puesto a Cristo en nuestra vida nos pone a la altura del diseño. Gracias porque haber puesto a Cristo en nosotros pusiste la autoridad, pusiste todo en orden, pusiste el reposo, pusiste la plenitud. Gracias, Señor. Y lo que hasta ahora no hemos visto es porque no nos hemos rendido. Por eso en esta noche nos rendimos. Nos rendimos a tu autoridad y queremos verte, así como Saulo, que al verte cambió su vida para siempre. Señor, cada uno de nosotros puede identificar un momento donde te ha visto y ha cambiado su vida para siempre, pero queremos seguir viéndote, queremos verte, queremos conocer, como oraban los apóstoles, que espíritu de sabiduría y revelación esté en nosotros operando para verte, para entender los misterios, para comprender las riquezas de Cristo. Tomale la mano a tu familia si tenés ahí al lado y hagamos juntos esta oración esta noche. Señor, queremos verte como familia. Queremos ser familias que te representan. Y si quieren, tomémonos todos de la mano. Estamos como familia de la fe aquí también. Somos la familia de Dios en esta ciudad. Señor, abrí los ojos de tus hijos en esta ciudad. Señor, que cada congregación, cada expresión local de tu iglesia aquí pueda verte, que podamos, Señor, ser confrontados con tu autoridad, ver tu autoridad, tener revelación de tu autoridad y someternos en obediencia a tu vida y a tus diseños. Gracias, Señor, que porque producís en nosotros todo lo que te agrada. Y, Señor, queremos ser personas con las que puedas contar. Nos has comprado, somos tus hijos, somos sacerdocio real, somos representantes tuyos. Que puedas encontrar en nosotros representantes fieles, administradores fieles, que te rinden
cuenta y que dan a conocer tus diseños para gloria de tu nombre. Señor, glorificate en nosotros, en nuestra vida, en nuestras familias. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Me gustaría que le des un fuerte, fuerte aplauso al Señor y que la vida de Cristo que está en cada uno de nosotros sea honrada con este aplauso, con nuestro amor.